Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Natalie de Montessori y aquí encontrarás toda la información que necesitas saber para enseñar a tu hijo con la filosofía Montessori en casa. En el día de hoy hablaré acerca de cómo aplicar el método Montessori en casa. Bueno, lo primero que pueden hacer para aplicar el método Montessori en casa es conocer la filosofía Montessori y sus principios. Los invito a leer algunos de los libros, también les dejaré acá algunos libros recomendados, pero les puedo explicar a grandes rasgos cuáles son algunos de estos principios. Uno de ellos es la libertad de movimiento y la libertad de elección. Esta libertad siempre está en relación con ciertos límites y por eso se relaciona mucho la filosofía Montessori con la disciplina positiva. La filosofía Montessori favorece mucho la autonomía del niño, ya que al haber esta libre elección por parte del niño, permitimos de que él sea autónomo y al hacer las cosas que él mismo elige, va aumentando su autoestima y su autonomía al mismo tiempo. Al ser una pedagogía activa, los niños aprenden mediante la experiencia y la manipulación de objetos, especialmente en los primeros 6 años de vida. En la medida en que el niño va teniendo un mayor nivel de abstracción en su mente, va a aprender a partir de la manipulación de objetos. Y muchos de estos objetos o materiales Montessori le van a entregar al niño, van a ser autocorrectivos y le van a entregar al niño un control del error. Es el propio material que le habla al niño y le dice que está cometiendo un error y no es el adulto quien está corrigiendo al niño. Y una de las cosas fundamentales de la metodología Montessori es que los niños mantengan el amor por aprender. Es por esto que los niños pueden elegir los materiales con los cuales quieren trabajar, cuánto tiempo quieren trabajar y cuántas veces quieren trabajar. Porque para que ellos puedan incorporar un aprendizaje necesitan mucho de la repetición de una actividad. Algo importante para saber cómo aplicar el método Montessori en casa es conocer los 3 pilares fundamentales de esta filosofía, que son el niño, el ambiente y el adulto. Debemos saber que el niño o nuestro hijo tiene una mente absorbente. Esto quiere decir que el niño puede aprender, absorbe todo lo que hay en su ambiente y este aprendizaje no es de manera selectiva, sino que absorbe todo, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, todo lo que hay en su ambiente. Esta mente absorbente ocurre entre los 0 hasta los 6 años de edad, en donde el aprendizaje no es selectivo, sino que el niño va a absorber todo lo que hay en su ambiente, todo lo que hay en su alrededor y todo lo que nosotros como adultos le entregamos a él. Entonces, esta mente absorbente le permite aprender ciertas habilidades sin esfuerzo y de manera inconsciente. Por lo tanto, María Montessori hablaba mucho de que había que aprovechar estos primeros 6 años de vida, ya que el niño puede aprender varias habilidades sin mayor esfuerzo. Una vez pasados estos periodos sensibles, el niño puede aprender igual, de todas formas va a aprender, pero este aprendizaje, al haber pasado este periodo sensible, va a ser con mucho más esfuerzo, con muchos más recursos, con mucha más ayuda por parte de nosotros. El otro concepto importante en el método Montessori es conocer los periodos sensibles. Si nosotros conocemos en qué periodo sensible se encuentra nuestro hijo, vamos a saber qué cosas necesita aprender, qué estímulos podemos entregar y qué es lo que me está diciendo que está necesitando en ese momento en particular. Los periodos sensibles son ventanas de oportunidades en donde el cerebro está muy receptivo, las conexiones neuronales están al máximo para poder adquirir ciertos aprendizajes. Y existen distintos periodos sensibles al orden, periodos sensibles al lenguaje, periodos sensibles a las matemáticas, etc. Entonces es importante reconocer en qué periodo sensible está nuestro hijo y además conocer la teoría en qué rangos de edades ocurren estos periodos sensibles para poder relacionarlo con las conductas que está teniendo nuestro hijo. Por ejemplo, si nosotros observamos que nuestro hijo alrededor de los 2 años y medio, 3 años comienza a apilar cosas, a clasificar objetos por color, por tamaño, ordenar los autos en fila, por ejemplo, que es algo muy común que hacen los niños, podemos deducir que está en el periodo sensible al orden. Me está manifestando que está en este periodo sensible y yo tengo que pensar qué actividades puedo realizar o puedo entregarle, puedo presentarle para que él satisfaga esta necesidad y pueda desarrollar esta habilidad durante este periodo sensible en particular. Con respecto al otro eje de la pirámide, que es el adulto, es importante que este adulto sea un adulto preparado. Yo creo que una de las cosas más importantes en Montessori dentro de estos 3 ejes es el adulto, ya que podemos tener todos los conocimientos teóricos en cuanto a cómo es el desarrollo del niño, cuáles son sus periodos sensibles, podemos tener todo el ambiente preparado, pero si este adulto no está preparado, la filosofía Montessori difícilmente va a funcionar.
Entonces, el rol principal del adulto es observar al niño, observar y saber qué está manifestando a través de su conducta que él quiere desarrollar o quiere realizar con alguna actividad o material en particular. Por ejemplo, muchas veces nos ocurre en casa que los niños saltan en el sillón, por ejemplo. Entonces, generalmente nosotros como adultos le decimos que no salten en el sillón y nosotros lo prohibimos. Entonces, debemos ver más allá de la conducta en ese momento que está teniendo el niño y pensar qué es lo que el niño necesita desarrollar, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y en realidad, y muy probablemente, está en el periodo sensible al movimiento y el niño está demostrando con estas conductas que necesita saltar de diferentes alturas, por ejemplo, esquivar obstáculos, etc. Entonces nosotros al observar esto podemos entregar un ambiente preparado en donde sí pueda hacerlo. Podemos poner el límite de que en el sillón no queremos que salte, pero sí en este otro lugar lo vamos a permitir porque queremos que también desarrolle sus habilidades que me está manifestando a través de su comportamiento. Entonces es muy importante la observación del niño, ya sea un bebé o ya sea un niño más grande, siempre es importante estar mirando y observando todas las sutiles cosas que hace nuestro hijo. La otra cosa importante que en cuanto al adulto es el respeto por el niño y por la individualidad. Si nosotros tenemos más de un hijo, saber que cada niño viene con una semilla y nosotros debemos hacer que florezca este maestro interno. Y ahí aparece esa frase muy famosa de María Montessori de que el maestro es el niño. Entonces nosotros debemos permitir que florezca este maestro interior en cada uno de nuestros hijos. Entonces nuestro rol como adultos y como padres es ser un guía para nuestros hijos, ser un facilitador de lo que el niño quiere hacer y no hacer las cosas por el niño, no corregir, no ayudar, sino que más bien facilitar a partir del ambiente o alguno de los materiales o estrategias que podemos hacer para que nuestro hijo lleve a cabo una actividad con éxito. Se sugiere no intervenir en una actividad del niño, no interrumpir y no entregar ni premios ni castigos, porque intervenimos en la capacidad de concentración de nuestro hijo. Si nuestro hijo, por ejemplo, está armando una torre y nosotros aplaudimos bien entre medio del último cubo que está poniendo, por ejemplo, el niño se sobresalta, probablemente nos mira y ya estamos interrumpiendo un proceso de concentración importante. Así que se sugiere no intervenir, no interrumpir y no entregar ni premios ni castigos. Y el tercer pilar de la filosofía Montessori es el ambiente. Se sugiere que sea un ambiente preparado. El niño es muy sensible a los estímulos externos del ambiente. Este orden externo le proporciona un orden interno al niño. Sin este ambiente preparado, el niño se siente frustrado, siente falta de conexión, siente que no pertenece a este lugar en donde él está viviendo, y lo que más necesita el niño cuando es pequeño es pertenecer a su tribu, pertenecer a su familia y saber que él también vale. Entonces, a grandes rasgos, porque lo vamos a ver más adelante, en cuanto al ambiente se sugiere que este sea ordenado, limpio, que no sea sobreestimulante, que sea luminoso, que tenga pocos estímulos y que sea bello. Bueno, y ese fue el primer punto de cómo aplicar la metodología Montessori en casa desde el punto de vista teórico. Ahora, lo segundo que debemos hacer es reflexionar. ¿Cuáles de todas estas cosas las vamos a aplicar a mi casa, a mi contexto, a mi situación familiar, si tengo 1, 2 hijos, cómo es mi rutina diaria, etcétera, para saber qué nos va a servir y qué no nos va a servir? Por ejemplo, tengo que saber, voy a hacer Montessori en casa con un niño, con 2 niños, ¿qué edad tiene mi hijo? ¿Qué necesita aprender? Ya vimos los periodos sensibles. ¿Qué necesita aprender durante esta edad que está mi hijo? ¿Qué habilidades necesita aprender? ¿Qué actividades necesita aprender? ¿Qué materiales necesita mi hijo? ¿O qué cosas puedo hacer yo dentro de este ambiente para poder favorecer su aprendizaje? Y cuando ya sé esto, por ejemplo, si tiene 3 años, yo digo ya, está en el periodo sensible al lenguaje, necesito hacer actividades de lenguaje, necesito hacer tal vez cosas de movimiento porque aún están terminando el periodo sensible al movimiento, necesito hacer cosas que fomenten el periodo sensible al orden, qué actividades concretas puedo realizar con él a través de lo que él me esté manifestando en su comportamiento. Por ejemplo, si él toma las tijeras y quiere recortar, yo puedo entregar alguna actividad que tenga que ver con recortar con tijeras, pero siempre procuremos de que la actividad que le estamos presentando a nuestro hijo tenga altas probabilidades de éxito, porque si no el niño se va a desalentar y va a sentir que no es capaz. Y lo principal de Montessori es que el niño mantenga este amor por aprender. Entonces, a partir de esto yo puedo ver
qué cosas tengo en mi casa, ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que tienen en casa pueden servir para hacer muchas actividades. Y siempre hablo de que las actividades de vida práctica son la forma más fácil de poder llevar Montessori a casa. Si en mi casa tengo lápiz, si tengo hojas, si tengo embudos, si tengo botellas, si tengo agua, si tengo semillas, puedo hacer Montessori en casa. Así que no es necesario tener todos estos materiales bonitos de madera que siempre vemos en Montessori. Pueden tenerlos como puede que no, y también pueden hacer ustedes mismas los materiales. Aquí les voy a dejar algunos de los videos que yo misma he hecho algunos materiales Montessori, y si no pueden comprar, esto va a depender de cada familia, de cada contexto, y si ustedes quieren invertir o no en comprar materiales. Lo otro que pueden hacer para aplicar el método Montessori en casa es una limpieza de casa, una limpieza de juguetes, donar, regalar los juguetes que su hijo no usa. Idealmente sacar los juguetes que son sobreestimulantes, con muchas luces, con muchos sonidos, y comenzar a hacer un stock de materiales o juguetes. Si ustedes están haciendo sus propios materiales, también es importante que vayan guardándolos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, cuando hacemos el ambiente preparado Montessori y ponemos los estantes, que no necesariamente tienen que usar estantes, si tienen alguna mesa de centro o algún mueble que sea a la altura del niño, pueden utilizarlo. Pero cuando nosotros queremos hacer esto, es importante poner en un comienzo 4 a 6 estímulos, no más que eso, 4 a 6 materiales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que dentro de una actividad haya un momento en el que el niño vaya a buscar la actividad, trabaje y posteriormente vaya a guardarla. Entonces, si tenemos tantos materiales o tantas cosas, va a ser imposible hacer que el niño tenga este hábito de guardar. Entonces, otra cosa importante para poder aplicar el método Montessori en casa es adaptar el ambiente en nuestra casa. Es importante que sea el adulto quien se adapta al niño y no el niño quien se adapte al adulto, ¿verdad? Porque el niño ve todo desde esta altura baja, ve todo que está muy alto, muy inalcanzable, todo es muy pesado, siente que no pertenece. Entonces nosotros tenemos que integrarlo en nuestro entorno familiar. Entonces van a ver varios videos míos también de cómo hacer el ambiente preparado, por ejemplo en el baño, en la cocina, se los voy a dejar por acá, en el dormitorio, qué cosas pueden hacer para favorecer la autonomía, la independencia y la autoestima del niño. Principalmente el ambiente preparado es importante que sea un lugar que no tengamos que decir que no todo el tiempo, que sea un lugar seguro, donde las cosas estén a su altura para permitir la libre elección. Entonces es importante tener este stock de materiales o dejar guardados estos materiales para posteriormente ir rotándolos. Pero estos materiales que vamos a poner en los estantes los vamos a dejar durante un tiempo. ¿Y esto por qué? Porque cuando los niños quieren aprender alguna habilidad que ellos necesitan, repiten muchas veces esta actividad hasta que la superan, hasta que lo aprenden y luego pasan a la siguiente. Una vez que el niño notamos que ya no toma en cuenta este material, nosotros podemos guardarlo y cambiarlo por otro, rotarlo, no dejarlo ahí. Entonces, una vez que conocemos los periodos sensibles en que se encuentra nuestro hijo, qué actividades podemos hacer basadas en la observación de las cosas que me está demostrando mi hijo, yo voy a presentar los materiales o actividades en estos estantes. Estos son entre 4 a 6 materiales. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Invitar a mi hijo y hacer una presentación de cómo se trabaja con estos materiales. Esto es algo muy importante porque, a pesar de que en Montessori está la libertad de elección de estos materiales, esta libertad tiene ciertos límites, ¿verdad? Son solo estos materiales en este espacio en particular, y estos materiales se trabajan de la manera en que yo se los voy a presentar y no se trabajan de otra manera. Por ejemplo, cuando yo quiero presentar la torre rosa, le muestro al niño que los cubos se arman del más grande al más pequeño, pero, por ejemplo, el niño no puede destruir la torre rosa de un manotazo, no puede tomar autos para destruir la torre rosa, que es algo que me pasaba a mí con mis hijos. Entonces, ahí está el límite de que cuando yo presento una actividad, esta debe ser trabajada tal cual yo la estoy mostrando. Es importante que estos materiales que voy poniendo en las estanterías estén idealmente siempre en el mismo lugar y que el niño conozca que, por ejemplo, en el lado superior derecho siempre van a ir estas láminas o esta actividad que le gusta. En este otro lado, porque de esta forma le favorecemos el periodo sensible al orden y ayudamos a que nuestro hijo posteriormente sepa dónde va cada cosa y luego él solito pueda ir guardando. Lo otro importante para poder aplicar el método Montessori en nuestra casa es
pedir al niño solo un desafío a la vez. Si ustedes se fijan en la caja de colores, que pueden ver mi video por acá, de la caja número 1 de colores para enseñar los colores, el único elemento distintivo de estos materiales es el color, ningún otro. Por eso ustedes se van a encontrar con muchos materiales en el mercado que dicen ser Montessori, pero en realidad no lo son. ¿Y por qué? Porque los materiales Montessori aíslan el estímulo. Entonces, cuando yo quiera elegir un material o quiera hacer un material, debo entender qué objetivo está trabajando y qué es lo que quiere enseñar a nuestro hijo. En este caso, el color, y solamente aíslo esta cualidad para que mi hijo pueda aprender esto de mejor manera. Entonces recuerden, algo importante de los materiales para aplicar el método Montessori en casa es que estos tengan un control del error. Por ejemplo, cuando hacemos actividades de vida práctica y hacemos el trasvase, cuando el líquido se cae o las semillas se caen, el niño puede ver que se caen y ahí se autocorrige. Y pueden ver otros materiales Montessori que también son autocorrectivos. No todos lo son, pero idealmente elijan materiales que sí lo son. Y recuerden además que la filosofía Montessori en casa la podemos hacer ya sea si nuestro hijo es un bebé recién nacido, si tiene 2, 3 años, 6 años, no importa dónde vivamos, si nuestra casa es pequeña, es grande, si tenemos dinero, si tenemos muchos materiales, si tenemos pocos materiales, si queremos hacerlos nosotros, si nuestro hijo va a un colegio Montessori ya o si va a un colegio tradicional y queremos hacer Montessori en casa, si hacemos homeschooling, no importa. Siempre podemos incorporar Montessori en nuestra casa porque esta es una filosofía de vida y si la vivimos como tal, podemos hacerlo en cualquier lugar, incluso no es necesario los materiales, podemos hacerlo incluso hasta en un bosque si conocemos cuáles son los principios y qué es lo que estamos trabajando. Así que espero les haya gustado este video, se suscriban a mi canal y nos vemos en la próxima oportunidad. Cualquier duda o comentario déjenla por acá abajo, que estén muy bien. Adiós.